Hola, hola familia de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y sobre todo, muchísima curiosidad, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos en los chats de fans en las redes sociales, un auténtico bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que seguramente te va a dejar sin palabras. Así que agarra tu bebida favorita, ponte cómodo y prepárate para una montaña rusa de emociones porque, amigos míos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no se emocionen todavía, esto no es lo que están pensando, al menos, no del todo. Antes de sumergirnos de lleno en esta explosiva noticia, quiero darles la bienvenida, a los que son nuevos por aquí, a este su canal, donde nos encanta explorar las últimas novedades del mundo del entretenimiento, las series que nos roban el corazón, y las noticias que nos hacen saltar del sillón. Si les gusta todo esto, y estoy casi segura de que sí, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, no querrán perderse lo que les tengo preparado hoy. Y a los que ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí. Bueno, sin más preámbulos, vamos al lío. Hoy, 31 de enero de 2025, la noticia que ha invadido las redes sociales no es una reconciliación romántica, aunque todos los fans de Erkencikus, o Pájaro Soñador, lo hayan deseado con todas sus fuerzas. No es un nuevo proyecto juntos, ni una escapada secreta a un paraíso tropical. Es algo mucho más grande, mucho más impactante, algo que va a cambiar la forma en la que percibimos a estos dos titanes de la actuación. Porque damas y caballeros, Can Yaman y Demet Özdemir han decidido unir fuerzas en un proyecto completamente inesperado. Y no es una película ni una serie de televisión. Se trata de algo que honestamente nadie vio venir. Imaginen la escena, la elegancia y el carisma de Can Yaman, combinados con la belleza y el talento natural de Demet Özdemir. Ahora, piensen en algo que les permitiría explotar estas cualidades de una manera totalmente diferente. ¿Lo tienen? Pues olviden todo lo que se les ha pasado por la cabeza, porque lo que han decidido emprender estos dos gigantes del espectáculo turco es un proyecto solidario a nivel mundial. Sí, han escuchado bien. Can y Demet, después de años de éxito individual, han decidido usar su plataforma, su influencia y su reconocimiento para generar un impacto positivo en el mundo. Y no estoy hablando de donaciones ocasionales o participaciones en eventos benéficos. Esto es algo mucho más estructurado y ambicioso. La idea surgió, según fuentes cercanas a ambos actores, de una conversación casual en un evento en el que coincidieron a finales del año pasado. Al parecer, ambos compartían una profunda preocupación por las injusticias sociales, la desigualdad y el cambio climático. Decidieron que en lugar de seguir sus carreras de manera aislada, podrían tener un mayor impacto si unían fuerzas. Y así nació Unidos por el Futuro, una fundación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es la protección de los derechos de los niños, la defensa del medio ambiente y el empoderamiento de las mujeres. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿pero cómo? ¿Qué tipo de proyectos van a llevar a cabo? Bueno, prepárense porque la magnitud de lo que tienen planeado es, sencillamente, impresionante. Unidos por el Futuro ha establecido 3 pilares fundamentales. El primero, como les mencioné, se enfoca en la protección de la infancia. Can y Demet planean construir centros de acogida para niños en situación de vulnerabilidad en diferentes partes del mundo, ofreciéndoles no solo un techo, sino también acceso a educación, atención médica y oportunidades de desarrollo personal. Esto no se limita a un solo país, sino que es una iniciativa global. Ya han visitado varios lugares y se han reunido con organizaciones locales para iniciar el proyecto. El segundo pilar es la defensa del medio ambiente. Ambos actores han expresado su compromiso con la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad. Para ello, Unidos por el Futuro planea realizar campañas de concienciación, apoyar proyectos de reforestación y financiar investigaciones sobre energías renovables. Lo más interesante es que Can y Demet no solo serán la cara de estas iniciativas, sino que participarán activamente en la implementación de los proyectos. Los hemos visto en fotos participando en limpiezas de playas y plantando árboles, sin duda, son un ejemplo a seguir. Y el tercer pilar, que me parece especialmente importante, es el empoderamiento de las mujeres.
Khan y Demet reconocen que en muchas partes del mundo las mujeres siguen sufriendo discriminación y falta de oportunidades. Unidos por el Futuro se ha comprometido a apoyar proyectos de microfinanciación para mujeres emprendedoras, ofrecer formación profesional y combatir la violencia de género. Su objetivo es crear una red de apoyo global para que las mujeres puedan alcanzar su máximo potencial. Pero esto no es todo. Además de los proyectos de campo, Khan y Demet planean utilizar sus redes sociales y su influencia mediática para crear una plataforma de concienciación. Han anunciado una serie de documentales que mostrarán los desafíos que enfrentan las comunidades más vulnerables, así como los éxitos de los proyectos implementados por su fundación. También han expresado su intención de organizar eventos benéficos a nivel mundial para recaudar fondos y dar visibilidad a su causa. La noticia ha generado un impacto enorme en la opinión pública. Muchos famosos se han sumado a la causa, ofreciendo su apoyo a Unidos por el Futuro. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y admiración hacia Khan y Demet. La gente ha reconocido que, más allá de su talento actoral, estos dos artistas tienen un gran corazón y una profunda preocupación por el bienestar del mundo. Y es que no se trata de una moda, sino de un compromiso real y duradero. La decisión de Khan y Demet de unir fuerzas en esta causa ha sorprendido a muchos. Después de los rumores y especulaciones sobre su relación, nadie esperaba que volvieran a colaborar, pero ahora lo hacen de una forma totalmente inesperada, demostrando que la amistad y el trabajo en equipo puede estar por encima de cualquier otra cosa. Esta iniciativa ha cambiado la forma en la que los fans perciben a estos dos actores y ha abierto un debate muy interesante sobre el papel de las celebridades en la sociedad actual. ¿No es genial que los ídolos utilicen su influencia para hacer el bien? Además, la decisión de alejarse un poco de las cámaras y de los sets de filmación para dedicarse a esta causa, ha generado un profundo respeto y admiración. Y es que no es fácil dejar de lado el éxito personal para dedicarse a un proyecto tan ambicioso y tan exigente como este. Pero, según han expresado ambos actores en varias entrevistas, sienten una profunda necesidad de dar algo a cambio, de utilizar su privilegio para ayudar a los más necesitados. Y esto no es una simple declaración, sino que lo están demostrando con hechos. Han pasado meses viajando por diferentes países, reuniéndose con líderes comunitarios, conociendo de primera mano los desafíos a los que se enfrentan las personas más vulnerables. Han compartido fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando la realidad de los lugares que visitan y la necesidad de actuar de inmediato. Y a través de estas publicaciones, han inspirado a miles de personas a unirse a su causa. La respuesta del público ha sido abrumadora. Fans de todo el mundo han comenzado a organizar eventos benéficos para recaudar fondos para Unidos por el Futuro. Se han creado grupos de apoyo en redes sociales y se han lanzado campañas de donación online. La pasión y el compromiso de Khan y Demet han contagiado a muchas personas y han demostrado que cuando la gente se une, se pueden lograr grandes cosas. Por supuesto, no todo ha sido un camino de rosas. La iniciativa ha generado algunas críticas por parte de algunos sectores de la opinión pública que cuestionan la capacidad de los actores para liderar un proyecto de esta magnitud. Sin embargo, Khan y Demet se han mantenido firmes en su compromiso y han demostrado que, con trabajo duro y perseverancia, se pueden superar los obstáculos. Han contratado a un equipo de expertos para que les ayude a gestionar la fundación y están trabajando de la mano con organizaciones internacionales con amplia experiencia en proyectos de desarrollo. Es admirable la humildad con la que han asumido este reto. No pretenden ser expertos en todas las áreas, sino que buscan el apoyo y la experiencia de profesionales que pueden ayudarles a hacer realidad su visión. Y es que, como ellos mismos han expresado en varias ocasiones, este no es un proyecto personal, sino una iniciativa que pertenece a todos aquellos que quieren construir un mundo mejor. La noticia sin duda ha dejado a todos boquiabiertos. Nadie esperaba que Khan Yaman y Demet Özdemir volvieran a unirse, y mucho menos en un proyecto de estas dimensiones. Pero al final, el amor y la química que demostraron en la pantalla se ha transformado en un compromiso real con el mundo. Y esta es, sin duda, la mejor noticia que nos podían haber dado. Este proyecto va a marcar un antes y un después en la carrera de ambos actores y en la forma en la que entendemos el papel de las celebridades en la sociedad. No se trata solo de tener talento y fama, sino también de utilizar ese privilegio para hacer el bien. Khan y Demet han demostrado que el poder de la influencia se puede utilizar para construir un mundo más justo y solidario. Y esta es una lección que todos debemos aprender. Y
¿Saben qué es lo mejor de todo esto? Que este es solo el comienzo. Unidos por el Futuro tiene planes ambiciosos para el futuro y están trabajando incansablemente para hacer realidad su visión. Nos esperan muchas noticias emocionantes en los próximos meses y, por supuesto, yo estaré aquí para contárselas todas. Esta historia no ha hecho más que empezar y, sinceramente, estoy muy emocionada de ver cómo evoluciona y cómo impacta en la vida de las personas. Así que, para recapitular, amigos míos, hoy hemos hablado del gran bombazo del 31 de enero de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir, en lugar de reconciliación romántica o un nuevo proyecto de actuación, han unido fuerzas para lanzar, Unidos por el Futuro, una fundación global dedicada a la protección de la infancia, la defensa del medio ambiente y el empoderamiento de las mujeres. Un proyecto que está generando un impacto enorme y que nos enseña el verdadero poder de la influencia y el compromiso. Hemos visto cómo después de meses de rumores y especulaciones, estos dos artistas han decidido dar un giro a su carrera y utilizar su fama para hacer el bien. Una iniciativa que ha inspirado a miles de personas y que nos demuestra que todos podemos ser parte del cambio. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante e inspirador como a mí. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y, sobre todo, ver la respuesta tan positiva que ha generado. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué les parece la iniciativa de Can y Demet? Dejen sus comentarios aquí abajo que me muero por leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si este vídeo les gustó, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con todos sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Juntos podemos formar una comunidad cada vez más grande y seguir explorando las maravillas del mundo del entretenimiento, pero sobre todo, las noticias que realmente importan. Así que activen la campanita para que no se pierdan nada y, por supuesto, compartan este vídeo para que más personas conozcan esta increíble historia. Recuerden, el mundo necesita más personas que se unan por un futuro mejor, y cada pequeña acción cuenta. Muchísimas gracias una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.